Especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, muy buenos días tengan ustedes esta mañana. Esto es Un Café con Dios, en una mañana con sol, una mañana fresca, pero bastante agradable, como para meditar en la palabra de Dios, como lo hacemos cada mañana a través de este programa en que buscamos el consejo de Dios, Connie. Así es, bienvenidos a aquellos que se conectan día a día con nosotros. Pues recuerde que estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. La bellísima ciudad de Morelia, Michoacán, México. Para todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales o aquellos que nos escuchan a través de la aplicación, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esperamos disponer nuestro corazón y que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Bienvenido a tu programa Un Café con Dios. Así es. ¿Y por qué no nos encomendamos al Señor en esta mañana? Yo creo que es lo primero que debemos hacer. Padre, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. Y en esta mañana, Padre, nos ponemos delante de ti para que tú hables a nuestras vidas, Señor, y nos des el consejo que necesitamos para salir adelante. Te pido, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros, Padre, alrededor del mundo o aquí en México también, Dios, que tú, mi Dios, nos ayudes en cualquier situación que estemos pasando, mi Padre, y que aquellas personas que están pasando por situaciones muy complicadas, Señor, por la guerra, por el frío, Señor, por hambre o no sé por lo que estén pasando, Padre, ten misericordia de ellos, ayúdalos a todos aquellos que predican tu palabra, Señor, y abre puertas y oportunidades, Señor, para que ellos puedan ser bendecidos, mi Dios. Yo sé que tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que cuida a aquellos que te invocan, a aquellos que te buscan de todo corazón. En esta mañana, Padre, queremos darte toda honra y toda alabanza porque solo tú la mereces. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos. Nuestro teléfono 44 36 54 66 32, aquí en cabina directo. Usted puede enviar sus mensajes de WhatsApp o bien enviarnos una petición de oración, alguna situación que usted esté pasando, le vamos a poner atención a ello. Y si usted quiere comunicarse en vivo y en directo, también con mucho gusto le estarán contestando allí en cabina, en controles. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Connie. Pues recordándole el teléfono 44 36 54 66 32. Nuestra línea telefónica. Gracias por aquellos que nos mandan mensajito, muchísimas gracias. Y si usted no se ha animado, pues esta mañana sorpréndanos y mándenos un mensajito que nos será bastante bien. Sí. Así es, ¿me decías? No, pues me quedé así. Bueno, ok, pues estamos agradecidos con Dios por este día. Es un día especial, yo no sé, siento como que las cosas, no sé, veo bastante calma y tranquilidad. Y cuando las cosas están así demasiado calmadas, o es porque viene una gran bendición o porque viene un gran problema también. Yo espero que sea una gran bendición. Así que oramos esta mañana, como ya lo hemos hecho, pidiendo la dirección de Dios. Y pues darle gracias a Dios porque estamos aquí a través de Stereo Life, como quiera que sea, con todos los pros y los contras. Estamos enviando un mensaje de esperanza. Y bueno, yo estaba recordando hace rato que ya vamos para los 20 años.
en la radio, y que de alguna manera han sido un tiempo, pues un tiempo especial, un tiempo de compartir el mensaje del Evangelio, no sé ni cuántas personas habremos alcanzado, cuántas personas habrán conocido del Señor a través de este ministerio, pero de una cosa estoy seguro, es que el favor de Dios ha estado con nosotros. Dios no nos ha dejado de su mano, y hasta aquí el Señor, dice la Biblia, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, ¿sí? Dice Benecer, como dice allá, cuando dice, dice, hasta aquí el Señor nos sostuvo. La mano de Dios. La mano de Dios ha estado con nosotros. ¿Qué tienes que decirnos hoy, Connie? Pues solo que gracias a Dios por este tiempo, Elías, que Dios nos ha permitido estar pues más a ti en la radio, y pues que continuamos con ese ministerio. Sí, y es un ministerio que pues tratamos de que llegue a más personas, de que les dé, que esto sea para la gloria de Dios. Y por eso ahora que estamos en las redes sociales, pues poco a poco, pero ahí vamos creciendo y vamos creciendo, esperando llegar a más gente, a más corazones que necesitan, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del Señor. Y yo ahorita estaba leyendo la Biblia y me acuerdo, estaba leyendo precisamente San Lucas capítulo 24. En aquel pasaje en el que van los discípulos de Emaús, ya van medios tristes a casa. Se están regresando de Jerusalén después de que Jesucristo ha sido crucificado, y que aunque han sabido que algunos han dicho que ya había resucitado, ellos en ese domingo, ese primer día de la semana, van rumbo a Emaús, y sucede algo sobrenatural. Sucede un gran milagro, porque Jesucristo se aparece a ellos. Pero antes de eso, déjeme ponerle en este contexto, y ahorita le platico en San Lucas capítulo 24, versículo, ya no me acuerdo. Pues mira, yo creo que hay que poner en antecedente, Elías, porque el capítulo 24 de San Lucas es muy, muy importante, dado que era el primer día de la semana donde vinieron al sepulcro las mujeres, aquellas mujeres que habían andado con Jesús, pues cuidándole, ayudándole y estando en todo momento. Pues estas mujeres tenían en su corazón el ir y ungir a Jesús. Entonces yo creo que cuando nosotros comenzamos desde ahí, nos vamos a darnos cuenta de la incredulidad que había no solamente en los caminantes de Emaús, sino en todos sus discípulos, tanto mujeres como varones, porque Jesús les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, las mujeres, o Marta, María, aquellas mujeres que de alguna manera vieron tantos milagros y tantísimas cosas, no creyeron a lo que Jesús les había dicho, porque Jesús no solamente le dijo a uno, se los dijo a todos: esperen, yo voy a resucitar. Y estas mujeres, pues en vez de decir hoy es el tercer día, vamos porque Jesús dijo que iba a resucitar, yo creo, bueno, la Biblia es muy clara y él dice que las mujeres iban tristes, iban cabizbajo, iban todavía llorando, recordando el día que habían crucificado a Jesús y que lo habían enterrado. Ellas no pensaron que Jesús estaba vivo, ellas pensaron que iban a ungirlo, que estaba muerto. Entonces no tenían fe estas mujeres, tampoco los discípulos tenían fe. Y estas mujeres, pues dice la palabra que como ya sabes que los judíos tienen un tiempo de descanso que era el sábado, era día de reposo, pues ellas no pudieron ir a hacer nada, pero ellas empezaron los primeros minutos del día sábado, del domingo, ellas dijeron vamos a ungir al maestro, pero la sorpresa fue grandísima para ellas, inclusive quedaron sumamente sorprendidas
sorprendidas de que la tumba estaba vacía. Entonces empezamos que desde ahí las mujeres no iban. Y mira lo que dice Mateo 24, dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mira, dos ángeles se pararon ahí. Y dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahí están otros ángeles. Dice: les recuerdo lo que Jesús les dijo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y todos los demás eran María Magdalena y Juana y madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas son los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Wow, sí, a final de cuentas, pues nadie creía. Aquí vemos, Elías, en cierta forma la dureza del corazón del hombre, porque Dios nos ha dicho a través de su palabra, nos ha dado tantas promesas, y creo que estas mujeres no distan de lo que hoy se vive en este tiempo. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos atravesando por una situación difícil y la queremos tomar, a veces solamente es declarado por la boca, pero no creyéndola en el corazón. Aquí está la prueba evidente de la dureza del corazón del hombre. Las mujeres no creían, van y le cuentan a los discípulos, y los discípulos tampoco dicen: no, esto es una locura, eso no es cierto. ¿Pero qué acaso Jesús no les había dejado en claro que Él iba a resucitar? Pues sí, varias veces les había hablado, no una, sino varias veces les había dicho. Estaban totalmente sorprendidos de lo que estaba pasando. Entonces, realmente, hoy por hoy, hay una generación que está perdiendo la fe, hay una generación que está olvidando la veracidad de la palabra de Dios, que nos abrazamos de otras cosas, mas no de la palabra de Dios. Y creo que la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Así que yo creo que en este tiempo, como tú decías hace un momento, tan complicado, que a veces sorprende los cambios, tan como que espiritualmente uno discierne algo. Sientes en tu espíritu algo que dices tú: wow, ¿qué está pasando? Pero lo sientes en tu espíritu. Otros ya ni lo sienten, ¿verdad? Otros ya están tan distraídos que no sienten nada. Pero sí es cierto que hay ambientes medios tensos, como que Dios nos está hablando, como que Dios quiere que doblemos rodillas, Dios quiere declarar, porque Dios sigue declarando cosas. Elías dice que Dios no hará nada sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Entonces, cuando nosotros sentimos esa sensación de que hay algo que no distinguimos qué es lo que se trata, pues es clamar a Dios y buscarlo en oración y decirle: Señor, pues revélanos lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, ya hablamos de un poquito de las mujeres que estaban incrédulas, que tuvo que venir un ángel para recordarle las palabras que Jesús les había dicho, que estas mujeres fueron, dice, volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas a los 11 discípulos más ellos también dijeron: esto es una locura, esto no es cierto. Pero Pedro, dice en el versículo 11, mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. 12. Pero levantándose Pedro corrió hacia el sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sí es cierto, Connie, y fíjate, la incredulidad de ellos habla de una fe que está débil, una fe que no está fuerte, pero tienen que ver los hechos. Pero ellos tenían una palabra. Y hace rato, en Tiempo de Despertar, hablábamos de la fe como
No lo dijimos así, pero la fe es uno de los pilares del cristianismo. No, sin fe es imposible agradar a Dios definitivamente. Por eso es importante que nosotros sepamos que la fe, como dijimos, la fe es la que vence al mundo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, decíamos, ¿cómo aumenta o cómo crece nuestra fe? Dice Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ellos habían oído la palabra de Dios, pero no, como que se les olvidó, ¿cómo te diré? No hicieron caso. Y ese es el riesgo, con el que no hagamos caso el día de hoy a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros decimos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos a Dios, lo decimos aquí casi todos los días. Es necesario tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y mucha gente lo toman como algo religioso, como algo muy espirituáutico, les digo yo, pero decía muy religioso. Pero no, señores, es que esta es la realidad. Si nosotros no nos acercamos a Dios, no tenemos la palabra de Dios, no oímos la voz de Dios, entonces no tenemos fe, y si no tenemos fe, no tenemos esperanza. Y lo peor de todo es que estamos destinados al fracaso en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que está existiendo en un mundo sin Dios como en el que estamos viviendo, en el que en lugar de crecer en el conocimiento de Dios, estamos creciendo en la ignorancia de Dios. Y Oseas lo dijo muy claro. Lo que pasa es que los muchos afanes están distrayendo a muchas personas, y realmente necesitan un reencuentro con el Dios de la gloria. Necesitan un reencuentro con Jesucristo, como sucedió con los caminantes de Emaús, que ahora sí vamos a entrar a ese tema, porque pues ellos también eran discípulos y ellos decidieron irse, o sea, esperaron, y en los 3 días que esperaron se cansaron, y en el versículo 13 dice que aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, ellos habían visto, pero estaban tan desanimados, estaban tan incrédulos, que pues estaban es que la falta de fe te trae desánimo. De comentar, yo no sé qué habrán comentado, dice, pero comentaban de todo lo que había sucedido. Yo creo que desde que tomaron preso a Jesús allá en el huerto del Getsemaní, desde que fue llevado hasta el Gólgota, antes cómo lo juzgaban, bueno, a lo mejor, yo de creo todo, que sí conocían todo, ¿no? De toda la historia, ¿no? De cuando lo llevaron a ser juzgado, de que no le encontraron nada, de como quiera que sea, lo apresaron, lo llevaron y lo crucificaron, y todas esas cosas, pues iban hablando ellos de todos esos acontecimientos que obviamente pues son muy, muy duros. Sin embargo, ellos no podían comprender en sus corazones, porque eran corazones incrédulos, ellos necesitaban un encuentro con Jesucristo. Y muchas personas, Elías, como tú decías hace un momento, se practica la religiosidad, porque no pasa nada más de estar en la mente, pero cuando la palabra de Dios es transportada al corazón, cosas poderosas y maravillosas suceden. Ese encuentro que transforma nuestros corazones incrédulos en nuestros corazones llenos de fe y esperanza. Necesitamos ser transformados como fueron transformados los corazones de estos caminantes, porque estos caminantes iban todos desanimados, iban hablando cosas tristes, iban diciendo, no, y te acuerdas cómo nos prometió y cómo nos dijo y todo eso. ¿Cuántas veces no hablamos de esa manera? No, es que yo le pedí a Dios un milagro, no sucedió, pasó tanto tiempo, yo le dije, no ha pasado nada en mi vida. Es cierto que muchas personas se desaniman y se quedan hablando como estos caminantes de Emaús, pero lo más triste que nos puede suceder, Elías, o lo que nos sucede, es que Jesús está en medio de nosotros. Y que Él mira el corazón.
Sí. Y es lo que sucedió con estos caminantes, porque estos caminantes, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, todavía Jesús dijo, ok, voy a ver un poquito más profundo de lo que hay en su corazón. Les voy a, fíjate, ay Dios mío, que a veces digo yo, qué maravilloso es nuestro Dios. Él quiso saber un poquitito más no que lo quisiera saber, porque Él lo sabe todo, pero sí de que continuaran con lo que ya llevaban en el corazón, porque no se les reveló a ellos, no se mostró para que le conocieran, sino dice que les veló sus ojos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Sí, porque uno de los problemas, una de las consecuencias que trae la incredulidad o la falta de fe es la tristeza. Y trasladándolo otra vez a estas fechas, hoy hay mucha gente deprimida sí, hay mucha gente lo sabemos. Triste. Hay mucha gente que ha quitado su mirada de Cristo, Elías, y la ha puesto en las circunstancias. Por eso se están hundiendo, por eso nos hundimos. Porque cuando quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo y la ponemos en las circunstancias que nos rodean, a cualquiera le mengua la fe. Dime qué oyes y dime cómo vas a estar. Porque si tú, como por ejemplo, estás viendo muchas películas deprimentes, si tú estás escuchando puras cosas negativas, canciones, pues obviamente que tu fe va a menguar y vas a quitar la mirada de Cristo, y al ratito vas a hablar como hablan las series o como hablan las películas o como se habla a la gente que se desesperan. Exacto, los temas. Entonces, lo que ya quitamos los ojos de Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús, y ya no, el autor y consumador de la fe. O sea, si nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús o quitamos nuestra mirada de Cristo, la fe nos va a disminuir. Y entonces, por eso les dijo Jesús cuando los alcanza a estos muchachos, les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos platicando hoy en esta sociedad en la que vivimos? Demasiado estresados, demasiado preocupados, y yo diría, no sé, siento como que pues como dice, de la abundancia del corazón habla la lengua, y eso es lo que tenemos: tristeza, desesperación, no hay esperanza. Mira, Elías, a mí me gusta pensar en que Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿sí? Un remanente que clama, un remanente que le busca y un remanente que no deja de creerle a pesar de las circunstancias tan difíciles que vengan. La iglesia necesita tener un compromiso más firme con Jesucristo. Necesitamos basarnos en unas convicciones de fe y leer la palabra de Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado. Lo que hemos cambiado nosotros, sí hemos cambiado nuestra visión, pero realmente Jesucristo quiere seguir transformando corazones, quiere seguir transformando vidas, quiere que realmente nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que en medio de las circunstancias difíciles podamos proclamar que Él vive, que Él reina. Mira, si tú te vas a ver algunas, ¿cómo se llaman?, declaraciones o investigaciones que hace el Discovery Channel y otros, que hablando acerca del sepulcro de Jesús, que encontraron los lienzos, el sudario, y que digo, todo eso es erróneo, es terrible, es la incredulidad andando al 100%, porque Jesucristo resucitó. Jesucristo no se quedó en esa tumba. Jesucristo vive. Él vive, Él está con nosotros, Él lo dijo. Entonces, digo yo, dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe. Mas Cristo resucitó y Él vive. Por eso decía yo, de esto depende, de la resurrección, depende yo decía, uno de los pilares, porque por la resurrección creemos, tenemos la fe. Dijo Pablo, como lo acabas de decir, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No teníamos ninguna razón ni motivo para estar aquí.
Pero Jesucristo es una realidad y Jesucristo resucitó y Jesucristo puso el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y por eso creemos y tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Igual que Pedro, cuando caminó por el agua, puso sus ojos en Jesús, y por eso, y obvio también porque le habían dado una palabra. Jesús le dijo, ven. Y en esa palabra él caminó, pero puestos los ojos en Jesús. A mí me gusta una canción que canta Marco Witt que se llama Quédate, Señor, ya se hace tarde. Ah, sí. Es un canto que está basado en, pues yo creo que aquí en estos caminantes de Maús, ¿no? Porque los caminantes de Maús pues iban todos acongojados, iban todos tristes, incrédulos y demás, con pláticas que nos estaban trayendo bendición. Sin embargo, cuando Jesús se les agrega por ahí, ellos de alguna manera empiezan a sentir algo, porque le empiezan a decir, no, pues es que acaso tú no sabes todo lo que sucedió, y le empiezan a decir tanta cosa. Jesús los deja hablar. Y mira que Jesús también nos deja hablar a nosotros también. Sí. Entonces, mira, yo creo que vamos a ir a una pausa, Elías. ¿Ya nos vamos a pausa? Ya nos vamos a pausa. ¿Santo Dios, tan rápido? Sí. Bueno, pues vamos a pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer divino compañero del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ellas el tentador acechará. Oh Señor, no me dejes solo en el camino. Oh, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón para posar.
Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Estéreo Live, la radio de las buenas noticias, 106.7 FM. Me persigues cuando me alejo. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Queridos amigos, gracias en esta mañana. Este es Un Café con Dios y estamos platicando de un tema muy interesante con la fe de los discípulos de Emaús. Dice allí donde nos quedamos, en el capítulo 24 de San Lucas, el versículo 17, que Jesús los alcanzó y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes?, le está diciendo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les respondió y les dijo: ¿qué cosas? Fíjate, Jesús les hace ver y les pregunta, dice: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue, fíjate, habla ya en pasado, por eso decía, siempre el pasado no es bueno. Dice de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, ahí está la clave y ese es el problema que nosotros, pues que los cristianos, o no solo los cristianos, sino todos los seres humanos tenemos. Nosotros, dice, esperábamos. Y si tú te fijas, la esperanza es la clave de la fe, porque dice después la fe. ¿Qué dice después la fe? La esperanza, ¿no? Dice la esperanza, ay, se me fue el nombre. Es la certeza. La certeza es la certeza de lo que se espera. O sea, la esperanza es la esencia de la fe. Dice, es la certeza de lo que se espera. Y después dice la convicción de lo que no se ve, pero esa es redundancia solamente en esto. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él, ¿qué dice? Que Él era el que había de redimir a Israel. Cuando dicen esperábamos, ¿qué están diciendo? Ya no esperamos. Ya no tenemos fe, ya no tenemos confianza. Por eso ya nos venimos. ¿Cómo no vamos a estar tristes si ya teníamos una expectativa grande de todo y ya hoy se nos termina? Se nos acabó. Y ese es el problema, queridos amigos, que nos pasa muchas veces, decía yo, a los que hemos creído en Cristo Jesús, que a veces nos desanimamos. Yo no digo que nadie está exento del desánimo, pero a veces nos desanimamos por cosas evidentes, ¿sí? Como en este caso, dice, pero nosotros esperábamos, ¿qué? ¿Qué dice? Esperábamos, ¿qué? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos sabían de la palabra, sabían de la promesa que Él había dado de que Él iba a resucitar, pero dicen, ya pasaron los 3 días que Él dijo y no ha pasado nada.
Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, dice, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, en la mañana, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. O sea, esta es lo que ellos están dando cuenta o le están platicando a Jesús. Ellos le están comentando a Jesús. Sí. Nos vinieron a decir. Y fueron algunos de los nuestros también al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, aquí viene el versículo 25, que es ya palabras de Jesús. ¿Qué dice? Pues primero a mí me sorprende desde atrás, me sorprende desde el versículo 19 cuando Él les dijo qué cosas, o sea, bueno, que tú no sabes todo lo que le dijeron. Entonces dice ellos, bueno, de Jesús de Nazaret, varón profeta, fíjate cómo lo tenían. Era un varón profeta, no lo tenían como el Hijo de Dios, no lo tenían como el enviado, no lo tenían como el Mesías, sino lo tenían como un varón profeta, que era poderoso en obras, palabras delante de Dios y todo el pueblo. O sea, solamente era, pero no tenían esa revelación en su corazón de que realmente Él era el Cristo, Él era el que los venía a redimir. No había esa revelación en el corazón de ellos. Y yo me imagino pues que aún viendo lo que estaban viendo, tanto los discípulos como las mujeres y los caminantes de Emaús nos muestran una falta de fe, de creer que realmente Jesucristo era el Hijo del Dios viviente cuando pues le fue revelado a Pedro y entonces pues nosotros tenemos que tener esa gran verdad en el corazón de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, no es ningún profeta, porque algunas sectas o religiones lo tienen como un gran profeta, un gran maestro, pero realmente Jesucristo es el enviado, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y es triste que a estas alturas todavía haya mucha gente que trata de difamarlo y de decir que Jesús pecó, que Jesús y tanta cosa terrible que dicen de Jesús. Pero como Jesús dijera a sus discípulos en aquella ocasión, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿O quiénes creen ustedes que yo soy? Entonces fue cuando Pedro dice esa gran verdad, y espero que los que estamos oyendo este programa esta mañana podamos entender que Jesucristo realmente es el Mesías, es el Salvador y Redentor de este mundo. A veces somos incrédulos, pero hoy pues tenemos que tener fe en un Dios vivo, en un Dios de poder, en un Dios que vino a redimir la humanidad. Sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta aseveración Jesús se la confirma y él dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo, esta revelación no es humana, viene de parte de Dios, de mi Padre. Entonces, cuando nosotros vemos que le empiezan a comentar a Jesús todo lo que estaban oyendo, porque aquí en el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Fíjate nada más. O sea, no les creían. No les creyeron todavía. Todavía ellos escucharon lo que las mujeres dijeron. Y ellos todavía con el corazón desanimado, vámonos a Emaús, vámonos a nuestra casa, regresémonos, aquí no ha pasado nada. Entonces dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Todo esto lo sabían ellos. ¿Por qué se fueron a Emaús? ¿Por qué estaban tan desalentados? ¿Por qué estaban tan desanimados? ¿Por qué hablaban en pasado? Aquel que nos había de redimir, aquel que nos prometió, aquel que nos dijo. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa sintonía? Diciendo, cuando me dijeron y que iba a pasar y que lloré y que no tuve respuesta y se agarran hablando terriblemente. Yo creo que los caminantes de Emaús no hacen una excepción.
No, al No son contrario, una excepción. creo que son la regla de la mayoría del ser humano, de los seres humanos que dejamos de confiar en Dios porque no hemos visto. Pero precisamente eso es la fe. La fe es creer. Es la certeza, Sí. la seguridad. Entonces, pues ellos hablando de esa manera, Jesús ya les habla y les dice: oh insensatos, tardos de corazón, ¿Para qué? para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí está. Para creer. O sea, ustedes han sido lentos para creer. Ustedes han sido, pues vamos, aquí les dice tardos, pero duros de creer. O sea, no han tenido esa sensibilidad espiritual, y esa dureza de corazón es lo que más perjudica al ser humano en este tiempo, que somos duros de corazón porque no podemos entender, no creemos que el mismo Dios del cielo es el que se ha acercado a nosotros y que nos dice, como dijo Santiago, acerquémonos a Dios. Y Él, acercaos al Señor, y el diablo huirá de nosotros. Pero entonces aquí les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya habían dicho. Dice, ¿dónde está su fe? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? ¿Que ustedes no habían leído o no les habían predicado? O mismo Jesús ya les había dicho que Claro. es necesario, me había dicho. Por eso aquí repite, dice, ¿no era necesario? Él ya había dicho, me es necesario ir a Jerusalén, y afirmó su rostro, dice la palabra de Dios, para ir a Jerusalén, porque era la última vez que iba, estando en vida. Y antes de todo esto, todo lo que sucedió. Y fíjate, maravilloso es Jesús, porque cuando les dice todo esto, Él siguió declarando la palabra, lo que dice la palabra, lo que se profetizó de Él desde el Antiguo Testamento. Él les recordó las Escrituras, lo que se había profetizado de Él, lo que sucedería de Él, y les estuvo diciendo tanta cosa que cuando tú te pones a estudiar un poquito o ver las maravillas y lo profetizado en el Antiguo Testamento desde Génesis, pues vas a darte cuenta del cumplimiento. Y ellos, pues ahora sí que estaban, me imagino que sorprendidos, y ya cuando llegaron a la aldea donde iban, Él hizo como que se iba más lejos. Dijo: Jesús, ya les expliqué todo, ya les dije todo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ande, para que se les quite. Ay, para que se nos quite. Sí, dice esto todo después del versículo 29. Mas ellos le obligaron. Él hacía como que se iba de largo. Es que imagínate lo que Jesús les iba contando, estaba sumamente interesantísimo. En el versículo ya 27. 32, en el versículo 32, pues como que ellos, cuando Jesús les contaba y les hablaba todo esto, ellos ya sentían algo dentro de ellos que los hacía tener vida, que los sentía estar a la expectativa. Sí, permíteme un tantito. El versículo 27 que tú leías ahí, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba las Escrituras. Ahora, mire lo importante. ¿Por qué es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios? Porque la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, allí había algo. Y entonces Él les explica la palabra, y ellos sintieron esa necesidad de más. Entonces ellos
ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan. Acuérdate que de lo que decimos nosotros, bueno, lo que dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí?, sino de toda, ¿qué?, palabra, sí, que sale de la boca de Dios y de la boca del Señor. Y aquí dice: aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. La palabra de Dios revelada, lo que tú decías al principio, la palabra de Dios revelada a nosotros es lo que nos va a quitar la venda de los ojos. La palabra, la revelación de la palabra a nuestras vidas es lo que hace que podamos comprender la situación. Ellos comprendieron inmediatamente. Entonces, ¿qué? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y luego lo que sigue, lo que decías tú. En el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos a los que estaban y a los que estaban con ellos. Wow, o sea, ya tomaron una acción. No, pues es que ya, oye, ya después de eso, pues se levantaron y dijeron: pero pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a llevar el chisme a otro, allá a los discípulos, porque pues si somos recomunicativos, ¿no? ¿Y qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido le habían reconocido al partir el pan. A la hora de que la palabra de Dios es compartida con nosotros, o compartimos una palabra de revelación, una palabra rema, no una palabra logos. Una palabra logos es como el que lee la Biblia, como el que lee el Quijote, pero una palabra revelada por Dios con la dirección del Espíritu Santo. Dice allí adelantito del capítulo, el versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y una vez que ellos les ha abierto el entendimiento a estos discípulos de Emaús, ellos entienden y ven y toman una acción, una decisión. Tomaron una decisión. No podemos quedarnos con esto. Nosotros sabemos que ya, es más, lo vimos, es más, se sentó aquí, nos platicó y cómo es que nos vamos a quedar aquí. Entonces se levantaron y se fueron a Jerusalén de regreso, ya de noche. Yo imagino que ya iban de noche. Pero ya con fuego en su corazón. Ya el camino se les habrá hecho muy pequeño, porque cuando tú llevas una expectativa, una emoción, pues las distancias se hacen cortititas, más cuando hay un peso en el corazón y hay una carga, pues vas todo cabizbajo y el camino se hace larguísimo. Pero yo siento que ahora iban, pero sí, encendidos en el fuego de Dios, sí. y para llevar esas buenas noticias, las noticias que las mujeres ya les habían dado. Entonces, y ahora el saber que Jesucristo había caminado con ellos, que había estado con ellos, que era verdad, que Él había resucitado, no, pues imagínate, dijeron, vamos a contarlo, y sí, fueron con los discípulos, los encontraron, se los contaron, y bueno, pues estaban ahí comentando todo lo que había sucedido. Porque después de ese acontecimiento, pues Jesús se aparece a sus discípulos y ahí comienza otra situación tan impresionante. Pero pues como nos corresponde hoy solo hablar de estos caminantes de Emaús y saber que Jesucristo ha resucitado y que Él se sigue revelando, Elías, a muchas personas. Claro. Yo me impresiono cuando he escuchado testimonios allá del Medio Oriente, donde realmente las cosas se han puesto difíciles y cómo árabes se han convertido al cristianismo porque Jesús se reveló a sus vidas y bueno, han tenido esa revelación tan impactante que sus vidas de verdad se nota, se ve y creo que cuando uno ha tenido ese encuentro con Jesús se muestra en nosotros, se ve realmente la convicción que hay en nuestro corazón, que no es que nada más porque nos dijeron no, sino porque realmente hemos tenido ese encuentro con Jesucristo. Todo el que tiene un encuentro con Jesucristo
es transformado. Ahí está Nicodemo, Sí. ahí está el otro Zaqueo, y muchos otros que han tenido ese encuentro con Jesús, como los caminantes de Maús, pues también sus corazones han sido transformados, su manera de pensar ha cambiado, y después de ser esos caminantes desorientados, tristes, que no iban para ningún lado porque sentían que todo se había terminado, terminaron bien convencidos de que Jesucristo pues era el Cristo, que había que resucitado. Jesús era el Mesías y que Él había resucitado y que Él estaba vivo. Y yo creo que esa esperanza de Elías tiene que permanecer en nuestro corazón, el saber que estamos creyendo en un Dios de poder, en un Dios vivo, en un Dios dijo que no nos dejaría, que no nos desampararía, en un Dios que sigue cumpliendo sus promesas, y que nos guste o no nos guste, pues Él va a seguir cumpliendo lo que ya está escrito. A veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, pero no es como nosotros queremos, sino como ya está escrito, y lo que Dios quiere que nosotros pues entremos a esa verdad, y que no desfallezcamos, que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, que no estemos apáticos, sino al contrario, mirando a Jesucristo, porque cuando no le miramos a Él, pues como te decía hace un momento, miramos las circunstancias, y las circunstancias siempre nos van a traer con tristeza, con enojo, con depresión, con malas actitudes y todo eso, porque sentimos que no podemos salir. Pero yo siempre he dicho, ok, estoy sumida en esto, pero sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar, y aún del polvo me va a levantar, dijo Job. Entonces, ¿por qué no tener esa fe sencilla? Porque no es una fe ciega, es una fe fundamentada en la palabra. Bien fundamentada. Es una palabra que es viva, y es una palabra que fortalece nuestras vidas. Entonces, yo cuando platico con alguien que está pasando una situación difícil, siempre le digo, declara la palabra, porque la palabra de Dios es la que te va a llevar al éxito, es la que te va a sacar de esa depresión, de esa tristeza. No tanto lo que yo te pueda decir o otros te puedan decir, sino la palabra de Dios, que es viva, es la que puede traer resultados a tu vida. Y realmente, Elías, cuando estamos en esa situación, a veces como estamos tan enajenados, tan atrapados en esa situación, que leemos la palabra de Dios y tal parece que la palabra de Dios no nos dice nada. Y así de veras que dices tú, pero dice la palabra esto, y te aferras, y algunos sí se quedan plantados ahí y ven respuesta. Otros nada más la leen un poquito, y como por ejemplo, como dice la palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Señor, yo he confiado en ti, Padre, yo espero en ti. Pero algunos lo dicen tú, y nada más así como pericos, ¿no? O sea, lo repiten sin meditarlo. Sí. No te dice nada. Y no acontece nada. Pero cuando, como dijera aquella predicadora, cuando lo dices tantas veces, una de esas tantas veces tiene que hacer un rema en tu corazón y salir esa palabra que es viva y es eficaz, y ver resultados en tu vida. Necesitamos ser gente de convicción. La iglesia se tiene que comprometer con la palabra de Dios, y tenemos que vivir la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, Elías, pues sí, son tiempos difíciles, vamos a ser consumidos por la tristeza, la desesperación, la angustia y todo eso, que de verdad afecta a muchos, y a muchos los tiene cansados, con una visión perdida. Desánimo. Desanimados, que ya no quieren seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Yo sé que de repente va a suceder, porque como dice la palabra de Dios, que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que realmente han sido sellados con el Espíritu Santo, pueden pasar por una situación así, pero el Espíritu Santo no los va a dejar, los va a traer una vez más. Y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra, que es viva, toca el corazón de muchas de las personas que nos están escuchando o mirando en esta mañana, y que sepan que a Dios no se le ha salido nada del control, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue sentado en su trono, y que la palabra se está cumpliendo en nuestros ojos, y que solamente tenemos que ser valientes, como Dios se lo dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios está con nosotros, y bueno, qué bueno es saber eso, y que la palabra no solamente se quede en nuestra mente, sino que pase a nuestro corazón, y que la meditemos y la vivamos en cada momento. Sí. Porque, Elías, la vida nos da desafíos y retos. Continuamente estamos metiéndonos en problemas, o los problemas llegan sin que los busques, o al ver las circunstancias nos llevan a desanimarnos, y si nos quedamos ahí, pues olvídate, no, yo creo que estos son tiempos. Por eso dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí. ¿En quién? En Cristo.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ya una vez que nosotros permanecemos, somos constantes, dice allá en Corintios, firmes y constantes. Creciendo en el Señor siempre. O sea, sí. ¿A qué nos llama Dios? A crecer, a no estancarnos, a no tener un poquito conocimiento nada más, sino dice que crezcan en el conocimiento. Y cuando crecemos en el conocimiento, Dios se hace una realidad para nosotros. Uh-huh. Y esa constancia es la clave del éxito. Y sabiendo que del Señor, todo lo que hagamos por Él, o lo que hagamos en el Señor, no va a ser en vano. No. Entonces vamos a ver la gloria de Dios, porque le dijo Jesús a Marta: no te he dicho que si te vas de aquí a una procesión. No, le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y esta revelación, queridos amigos, de la palabra de Dios a nuestras vidas, es la que quita el velo de nuestra mente. Sí. Y la segunda carta a los Corintios dice muy claramente en el capítulo 4, en el versículo 4, 3 y 4, dice, se lo leo porque quiero que usted recuerde esto. Dice este versículo 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, porque hay mucha gente que está perdiendo esta oportunidad, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúsculas refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 16, un poquito atrás, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y una palabra revelada quita el velo, una palabra rema. Así es, pues ojalá que este mensaje pues nos haga reflexionar un poquitito si nos parecemos a los caminantes de Emaús o ya estamos firmes en nuestras convicciones. Aún lo que estemos viviendo, sabemos que la palabra de Dios se va cumpliendo alrededor del mundo en todos nosotros, y que realmente si estamos en prueba, pues nos aferremos a Cristo Jesús. Antes de retirarnos, Elias, porque se nos terminó el programa, yo no quisiera irme sin antes saludar a aquellas personas que nos mandaron mensaje, que es Quique Ortega. Quique, Dios les bendiga. Sandra Zúñiga, a Laurita Vázquez también, Dios le bendiga. Sandra Zúñiga, doctora Margarita Villagrán, Dios le bendiga. Dice aquí, escuchando un café con Dios. Carmen Rodríguez, Héctor Hernández, Yolanda Sánchez, Gloria Cruz, Analía Aguilar, Lupe Mesa, que dice Beto Villadares y Lupe Mesa. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, y pues todos aquellos que no se reportaron, porque creo que Facebook por ahí tuvimos un problemita, no permitió que se llegaran muchos muchos mensajes, pero bueno, pues saludamos a los que nos llegaron, y los que no, pues Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos escuchamos el día de mañana. Por lo pronto vamos a creerle la palabra de Dios, no importa la situación que estemos viviendo. Vamos a cantar himnos, vamos a alabarle, vamos a adorarle, porque Él vive. Así es, ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo, que Dios le bendiga. Y no se deje engañar, porque ahorita hay tanta situación tan complicada, que la gente que no sabe, pues hace clic a ciertos mensajes que no pertenecen para nada aquí a la radio, y bueno, pues andan con complicaciones. Por favor, póngase listo, porque estamos en un mundo mentiroso. Estamos en un mundo de fake news. De mucho engaño. De mucho engaño. Ay. Con estas redes sociales las cosas son tan complicadas, como pueden ser de bendición, también de maldición. Así que pues pongámonos listos. Así es. Que Dios les bendiga. Oremos. Y mientras tanto, hágame un favor, sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana, primero Dios.
Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero